Agradeciendo puntual y merecidamente la presencia de todas y todos quienes hoy nos acompañan, aceptando la invitación de Confío en México para estar en este evento, con la pluralidad que nos caracteriza en estos conversatorios, en estas conferencias magistrales, con la presencia de liderazgos fundamentalmente de la sociedad civil, el sector productivo, el sector agropecuario, magisterial, sindical, territorial, urbano, profesional, con la presencia de distinguidos cuadros de prácticamente todos los partidos políticos, pero sobre todo con la fuerza de la sociedad civil organizada y que se ha venido sumando a la tarea de politizar adecuadamente a la comunidad, tratando de desestigmatizar a la política y darle el valor y la calidad que merece como herramienta, como instrumento de información, de análisis, de consenso, de concertación y sobre todo de razonamiento para elegir lo mejor para tener un México confiable, un México que nos permita tener paz, progreso, estabilidad y sobre todo seguridad y bienestar. Agradezco la presencia y que haya aceptado la invitación a Alejandro Murat Hinojosa, quien nos hablará de cómo piensa México, de cómo ve a nuestra nación, la visión, los conceptos, las propuestas, lo que se ha realizado y lo que puede realizarse por todos juntos. Agradezco la presencia de la señora Ivette Morán de Murat. Muchas gracias, Ivette. Y decirte, Alejandro, Ivette y a todos, lo que la sociedad mexicana jalisciense quiere es poder gozar de libertades, poder disfrutar los derechos fundamentales, poder reunirnos en esta camaradería plural con quienes quizá no coincidamos en todo, que tengamos diferentes formas de visión política o que incluso ninguna marcada, pero que pensamos en México, que nos une lo fundamental, que es construir un país confiable y que queremos que lo que viene inmediato sea cómo construir un México mejor. La realidad es que no estamos bien y tenemos que estar bien. Y para ello necesitamos el concurso de todos, de todas y todos. Queremos un México en donde impere la ley, el Estado de Derecho, la seguridad, donde podamos expresarnos sin temores, donde podamos vivir y disfrutar la vida y donde podamos tener el equilibrio que no hemos encontrado. Queremos no solamente poder compartir hoy las ideas, sino la sociedad quiere participar, no solamente en elegir a las o los mejores aspirantes o candidatos en los partidos, o que estos se unan para tener la mejor oferta. La gente quiere participar en el gobierno, quiere tener presencia y acción en las decisiones gubernamentales y ojalá te quede claro lo que la gente quiere y en su momento de ser así lo pongas en práctica. No queremos que siga ocurriendo lo que estamos viviendo. Las escenas dantescas que hemos visto en los últimos días del crimen de lesa humanidad ocurrido en la frontera, donde se han roto todos los parámetros de legalidad y de sentimiento humanitario, donde se da la negligencia y quizá el dolo, donde incluso hay una burla cuando se busca incriminar a las víctimas diciendo con torpeza que ellos se quemaron solos. Yo creo que tenemos que levantar la voz con firmeza
para decirle un no al México violento, un no a quienes buscan polarizar, a quienes quieren seguir manipulando a la opinión pública de la sociedad y a quienes quieren seguir haciendo de la pobreza un mercado político y un botín. Exigimos, y este clamor popular, no solamente que renuncien quienes no han podido lograr esto, o quienes han prohijado, o quienes han permitido lo que está pasando. Lo que está pasando no solamente lastima y lacera a las víctimas y sus familias, sino a la nación entera, porque estamos de nueva cuenta en la óptica mundial como un país retrógrada, con un gobierno cavernícola, que simplemente se lava las manos y que quizá es partícipe y cómplice de lo que pasa. Y por otro lado, tampoco podemos permitir que esto quede así. Tiene que haber una investigación a fondo y que vayan y paguen su culpa los culpables de esta barbarie. Es una exigencia y un clamor que hacemos propio. Y hay temas donde la comunidad quiere también participar y que su voz se escuche. No estamos de acuerdo, por ejemplo, y es un clamor en esa nueva escuela mexicana de ideologización chavista, donde se quiere poner a la educación, al Estado, al autoritarismo, por encima de la gente. Tampoco estamos de acuerdo en que se violenten las normas. Estamos de acuerdo en la convivencia con todos. Estamos de acuerdo en que construyamos todos, pero en un ambiente de paz, de seguridad, de progreso, que genere un México confiable, porque yo confío en México y todos confiamos en México. Muchas gracias. Dicho lo anterior, me permito, Alejandro, invitarte a tu escenario para que con toda la libertad, con todo lo que tú quieras expresarnos, te contactes, te comuniques con este crisol y a través de ellos con la sociedad mexicana y jalisciense. Bienvenido y muchas gracias. Pues Salvador, amigas y amigos, yo también confío en México y por eso estamos hoy aquí. Agradezco esta gran oportunidad que me dan el día de hoy de estar aquí con ustedes para seguir abriendo la conversación, para recordar que la mejor narrativa de nuestra historia se ha escrito por los líderes de este país, las líderes de este país, como son cada una y cada uno de los que nos encontramos aquí. Es en esos momentos en donde hemos tenido que elegir que ha salido no solo el talento, sino el corazón de cerrar el puño por México, de construir el México que queremos. Y por eso estamos hoy aquí. Estamos aquí hoy para despertar a México, despertarlo levantando la voz. ¿Y cómo se levanta la voz? Pensando en México, pensándolo como un proyecto en construcción, como el anhelo colectivo de todas y todos los que estamos aquí, como ese proyecto inacabado que es todavía perfectible. Por eso estamos hoy aquí, para tener más líderes, no más seguidores, y que con ese liderazgo construyamos país, el presente y el futuro de nuestro país. Está en nuestras manos, basta elegir. Y el día de hoy quiero compartirles una hoja de ruta, una reflexión, porque lo más importante que tenemos que hacer hoy es cambiar la agenda. No hablar de los temas de la política y de los políticos, no de esa agenda de las mañaneras, no, la agenda que ocupa a cada una y a cada uno
de nosotros, de la ciudadanía, porque ¿para qué sirve el poder si no sirve a la gente? ¿Para qué sirve estar allá en la silla si no solucionas los problemas de a quien te debes, que es a la gente? Esa, amigas y amigos, esa es nuestra agenda. Una agenda que debe de crear, una agenda que debe de construir y una agenda que permita a México crecer. Esos son los tres conceptos que yo hoy quiero compartirles. Y ustedes me van a decir, Alejandro, ¿y qué se crea? Pues debemos de crear un ambiente, una atmósfera de reconciliación. Un ambiente, una atmósfera para que haya calidad de vida y que haya, claro, productividad y competitividad. Y ustedes me van a decir, ¿cómo se logra eso? Bueno, primero, como ya lo decía Salvador, con seguridad. Pero una seguridad que sea eficaz. Una seguridad que le dé paz, tranquilidad a nuestras familias. Como me lo decía hace unos días en Veracruz, una mamá que se paró después de un evento de causa de cáncer de mama y me decía, mira Alejandro, ¿sabes qué? Todo está bien, pero ¿sabes qué quiero yo? Quiero que cuando mi hija salga a la calle, mi hijo salga a la calle, regrese tranquila, segura, seguro. O como me lo dijo un ganadero allá en Sonora, pues mira Alejandro, yo mientras no denuncie me dejan trabajar. O el dueño del mercado allá en Chihuahua que me dijo, pues yo pago piso porque si no me levantan, o peor, levantan a mis hijos. ¿O qué le decimos a esas mujeres, como lo vimos hace algunos meses, que son violentadas por su pareja y tienen la valentía de denunciar para que una semana después, como pasó en ese restaurante japonés allá en México con esa cantante, se vuelva en una estadística más de un feminicidio más de los que pasan todos los días en México? Porque ¿saben qué? Ya nos nota cuando levantan a una mujer en cualquier avenida de nuestro país. ¿Sí se han dado cuenta que hemos perdido la capacidad de asombro? ¿Que hemos aceptado lo inaceptable? Porque se volvió parte de los patrones sociales de nuestra sociedad. Porque ha sido más fácil incrementar tu seguridad, que si los coches blindados, que si los hijos ya no van a un lugar porque es mejor hacer reuniones en la casa, que si a esta hora no puedes recorrer una carretera, como me pasó en Aguascalientes. Después de un evento me dijeron mis amigos que me recibieron, no Alejandro, a esta hora en Celaya te van a levantar. Y pues me fui mejor a León y agarré el avión al día siguiente. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy aquí es ¿qué queremos? Y lo que más me cimbró en estos recorridos, se los tengo que platicar, es con un amigo líder sindical, el Camay de Aguascalientes, que después de un evento como este, se me acercó y me dijo, pues yo soy uno de esos, Alejandro, porque a mi hijo lo mataron hace 6 meses en un retén. Y se soltó a llorar. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos aquí, ¿cuántos retenes más? ¿Cuántos pisos más? ¿Cuántas extorsiones más vamos a seguir soportando?
¿Vamos a seguir teniendo barrotes para vivir en cárceles que son nuestros hogares? ¿O van a estar ellos y ellas en esas cárceles? Y les voy a decir algo, no es la cantaleta de siempre, ¿eh? Porque nos dicen, no, es que hay que certificar a los policías. ¿Y cómo ven si les digo que el 90% de los policías de este país están certificados? Oye, que hay que tecnificar más para tener sistemas de inteligencia. ¿Y cómo ven si les digo que sabemos, yo fui gobernador, dónde están, sabemos quiénes son, sabemos cómo se mueven? Es más, en cualquier municipio y en cualquier barrio de este país sabemos quién es nuestro vecino. Y te dicen, denuncia, ¿para qué? ¿Para que te levanten al día siguiente? Porque esa es la respuesta, ¿no?, que nos dan todos los días. Entonces, nos dicen, no, que la Guardia Civil o la Fuerza Civil, pues ni la Guardia Nacional ni la Fuerza Civil sirvieron. ¿O sirvieron? Pues no. Aunque yo creo que debemos de tener una Fuerza Civil en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿dónde está el problema? Y esa es la propuesta que tengo yo. Y yo vengo de un estado seguro, no porque lo digan las estadísticas, porque en la seguridad, si yo les doy un papel que dice 0 homicidios, 0 secuestros, 0 extorsiones, y les digo salgan a la calle a las 3 de la mañana, pues quién sabe, ¿verdad? Porque la seguridad es un tema de realidad, de percepción, o hay o no hay. Y en Oaxaca había, porque lo primero que tienes que hacer es entrarle, pero lo segundo es reformar la ley. Porque si ustedes ven las estadísticas de la reforma al sistema procesal penal acusatorio del 2008 y la reforma a la ley de delincuencia organizada, ¿saben cómo está? Así. Porque la ley genera incentivos. Nada más que nosotros generamos incentivos, ¿saben para qué? Para no detener a nadie. Y para que cuando lo detengas o la detengas, salgan 48 horas después. Así me pasó a mí varias veces. Un día detuvimos a esos líderes, esas natas que hay en todos los municipios que ya son franquicias, con armas largas, con dinero en efectivo, con droga, en flagrancia, para que el juez nos dijera, no, es que tiene garantías y derechos humanos y es adulto mayor y puede salir. ¿Cómo ven? ¿Y qué le decimos a los policías? ¿Qué le dices a esa mujer, ese hombre que hizo su trabajo para que regrese al día siguiente ese líder, esa líder, y se pitorree de ellos si le va bien? Porque si le va mal, quién sabe si pueda seguir viviendo ahí, ¿verdad? Ese es el México que tenemos hoy. Pero ese es el México inaceptable. Fíjense, porque hablan el narcotráfico, pues el narcotráfico tiene su propia lógica, es una lógica de mercado, hay que enfrentarla. Pero ¿a dónde evolucionó? ¿Cuáles son los delitos que nos afectan a nosotros? El piso, la extorsión, el secuestro, el levantón. Bueno, ahora ya son señores y señoras empresarias y empresarios. Vengo de Morelia y así me lo dijo una diputada. No, me invitaron a una comida con el señor empresario y que yo no voy. Y le digo, ¿y por qué? No, pues porque era el malo. Nada más que ahora ya transitamos allá. ¿Y qué creen? Todos estos delitos son del fuero federal. Así que si aquí en la entidad Jalisco o allá en mi estado en Oaxaca queríamos detener a alguien, pues no se puede porque nosotros atendemos el fuero común. Y entonces tienes que andar viendo cómo le haces 3, 6 meses para ver cómo puedes detener, porque allá la federación está muy lejos, Allá la federación tiene su lógica,
Pero aquí en las entidades, ¿quién enfrenta las cosas? Pues nosotros. Esas son las ironías del sistema legal hoy en México. Un sistema, fíjense, había un jurista que se llamaba Hans Kelsen, alemán, que decía, nada sirve una norma válida si no es eficaz. ¿Saben cuál es la verdadera tragedia de García Luna? No solo que se llevó el caso fuera del país, que todos y todas fuimos testigos de que hubo una sentencia. Porque hoy lo que lacera a nuestro país es la impunidad, que es sinónimo de no pasa nada. Por eso cuando cruzan la frontera nadie tira basura. Por eso cuando cruzas la frontera no te pases el alto, porque allá el que la hace la paga. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, amigas y amigos, es si vamos a hacer que la paguen. Porque yo les voy a decir algo, los malos tienen miedo, los malos no se quieren morir, nada más que hay que aplicar la ley, pero empezando por tener una que nos sirva. Ahí está el ejemplo, seguramente muchas y muchos de ustedes lo escucharon, el caso de un alcalde en Nueva York, Rudy Giuliani, que habla de la teoría de los vidrios rotos. Se las platico muy rápido. La seguridad en los estados se divide por cuadrantes, con mapas de calor, que te dicen dónde están los homicidios, dónde están los secuestros. Bueno, este alcalde llegó y dijo, aquí están las bandas, nada más que no sabía cómo detenerlos. Y reformó la ley. Y con la ley detuvo a la primera banda en el primer cuadrante, detuvo a la segunda banda en el segundo cuadrante. ¿Y qué creen que pasó cuando llegaba al tercer cuadrante? Pues ya no había bandas. Pues así es. Lo que pasa es de que no hemos querido dar el paso, porque esa es la agenda que importa. Pero ¿cuándo hablamos de esa agenda? Nadie habla de esa agenda, ¿saben por qué? Porque tenemos miedo. Nadie habla de esa agenda porque no hay voluntad para hacer los cambios. Y yo hoy confío en que México quiere esos cambios. Y tenemos que tener un nuevo apartado desde el tema de la procuración, administración y la ejecución de la justicia, con tribunales que puedan atender ese apartado, donde tengamos leyes que no se presten a la interpretación, porque hoy tenemos un estado fallido en todo el país. Bueno, hasta en los lugares que hay seguridad, como Aguascalientes. ¿Saben qué me dijeron allá los amigos y amigas como ustedes? Oye, pues tráenos seguridad, Alejandro, es lo que nos interesa, porque aquí vivimos en una jaula de oro. Porque antes podíamos ir a Guanajuato, ya no. Antes podíamos ir a Zacatecas, ya no. Entonces, demos el paso a favor de México. Demos el paso a favor de nuestras familias. Sí, defendamos los derechos humanos, pero de las víctimas. Los derechos humanos de la gente honesta que está aquí. Y que todo el peso de la ley, con cero tolerancia, le caiga a aquellas y aquellos que todos los días en todos los municipios de este país nos generan miedo. Y entonces, si hay seguridad, vamos a crecer, porque todos queremos crecer, porque todos tenemos anhelos, queremos un México diferente que cumpla pues nuestros sueños, pero especialmente lo de nuestros hijos. Yo soy padre de familia, yo agradezco que Ivette Morán, mi esposa, que llevamos 23 años de casados, quiero decirles, aquí la que me jala es ella, no yo, Pues las cosas como son,
¿eh? La fuerza de la mujer es fundamental. Y tenemos 4 hijos, 3 hijas espectaculares: Alexa, Emilia y Beth. Y tengo un hijo, Alejandro. Y si estamos aquí es porque queremos lo mejor para ellos, igual que ustedes. Entonces, cuando pensamos en crecer, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Cuál es la mejor inversión que hay? ¿Cuál es? Pues la educación, ¿no? Fíjense ustedes, vean en sus mesas, todos traen un teléfono inteligente, todas. ¿Y por qué hablamos de los libros de texto? ¿Quién usa papel hoy? Pues nadie. Porque el instrumento más poderoso es la tecnología, la digitalización. Entonces, ¿por qué no hemos, como país grande que somos, digitalizado todo el sistema educativo de nuestro país? Desde básico, medio superior y superior, para que acompañen a nuestras maestras y maestros docentes de aula, pero que también esa niña, ese niño, ese joven, si quiere tener acceso a la mejor maestra de álgebra, lo puede hacer. Al mejor maestro de ciencias sociales, lo puede hacer. Y como quiere ser lo que sus sueños diga, va a hacer talleres, va a hacer prácticas, todas las que quiera, porque con un clic se puede. ¿Cuántas aquí, cuántos no han tomado una masterclass? Porque la pregunta es, ¿qué México queremos ser? ¿Queremos ser el México del pasado o el México del conocimiento? Y la primera victoria rápida, se las digo ahorita, es que el 80% de las ciudades de nuestro país tiene conectividad. Siempre está esa fórmula, ¿no? Del 80-20. Y eso es la primera victoria rápida y se puede hacer en el arranque del 2024. Y el otro 20% trabajar para que llegue a las zonas rurales alejadas. Pero darles ese instrumento, dárnoslos a todos, a México, para la educación formal y también para la educación informal, porque no todas y todos tuvimos acceso a esa educación, pero queremos generar capacidades porque queremos empoderarnos. Y también para ellas y para ellos se puede. Ese es el México que debemos de ser. Y entonces, soñar juntas y juntos a dónde vamos. Porque si tenemos educación, entonces también podemos hablar de seguir invirtiendo en la gente. ¿Y cómo se invierte? Primero, cuando hablas de crecer, fíjense, hoy está de moda las 3 P's. Esa es la ecuación, no hay más. Productividad, personas y planeta. Tú no puedes desarrollar nada si no le va bien a tu gente, si no respetas el medio ambiente. Y qué bueno que haya utilidades y generación de riqueza. Y entonces, si pensamos en esa fórmula, pues primero hay que pensar en un México más igual, ¿no? Porque siempre hablamos de las asimetrías del país, que si del norte, que si del sur. ¿Y por qué nunca hablamos de las asimetrías de las ciudades? Aquí en Guadalajara hay zonas que traen todo y qué bueno, ¿no? Como Andares, tienes todos los servicios básicos: agua, luz, drenaje, basura, espacios públicos, transporte. Pero también hay regiones, barrios, colonias, que el agua no llega si no llega con pipa, que para poder llegar al trabajo hay que caminar. Fíjense, la criminología dice que cuando naces en una zona de gueto, yo estuve 3 años en Tlalnepantla, en el Estado de México, en la zona oriente,
que todo es cemento, todo es concreto. Y la criminología dice que cuando naces en ese tipo de lugares, 90% de probabilidad que seas delincuente. Porque no hay ni plantas, imagínense qué agresividad. Porque la calidad de vida, el igualador social, se tiene cuando tienes atendidas tus necesidades de bienes públicos básicos, de educación. ¿Y ahí qué propongo? Fíjense, así lo hizo la Unión Europea, ¿eh? La Unión Europea creó fondos de cohesión social para que España, Irlanda y Grecia tuvieran el mismo nivel de desarrollo que las demás áreas de Europa. Y eso no es político, eso no es ideológico, eso es técnico. Ahí es donde debe participar la sociedad civil, como decía Salvador, en donde tengamos comités técnicos, como lo platicaba ayer con Edith, que está aquí, líder en Mejaquilcingo, ¿no? Ahí en su barrio, que pueda participar y observar si el agua, si el drenaje, si los espacios públicos tienen esa dignidad que merecemos. ¿Y saben que no existe un fondo federal para eso? Yo lo hice en Oaxaca, porque cuando a mí me preguntan, ¿cómo disminuiste la pobreza? Pues así. Porque ¿dónde vive la gente en México? Pues en las ciudades urbanas. Los fondos están para las ciudades rurales que también hay que atender. Y entonces, si tienes servicios públicos y salud, ¿y cómo está la salud hoy? Colapsada. Así me lo dijo un maestro allá en Baja California, me dijo: estoy retirado, Alejandro, pero sé vocero, por eso se los digo hoy aquí. Sé vocero de que estoy cansado. Y ya saben a dónde nos mandó. Porque en el ISSSTE nadie me atiende. Porque en el ISSSTE tengo cáncer y no hay medicinas. Porque el ISSSTE está colapsado. Porque no hay dinero. Porque el primer problema de la salud en México es la salud financiera. Y yo ahí planteo que se centralice los pagos y la recaudación para que no hagan trampa las entidades federativas con el ISSSTE, que se lleguen sus aportaciones. Y los pagos en ciertos estados como el mío, fíjense, yo cuando llegué heredé una deuda de 9,200 millones de pesos, ¿cómo ven? Porque crearon más de 2,500 plazas sin suficiencia presupuestal. ¿Y cómo pagaban? Pues con el SAT y el ISSSTE de otros. Estaba buena la fórmula, ¿no? Porque a veces los sindicatos y los gobiernos no se escuchan, no dialogan y se toman malas decisiones. Por eso yo planteo que se pueda centralizar los pagos. Y la parte de atención médica en los estados, como servía el Seguro Popular, pero sin los problemas de antes. Para que tengamos equipo, porque hoy la salud, si no hay tecnología, no hay salud, ¿eh? Puedes tener al mejor médico, pero hoy la mejor medicina es la mejor tecnología, ¿o no? Y atender el primer nivel. Platicaba con una nutrióloga hace 2 o 3 días, me decía: ¿sabes cómo se arregla eso, Alejandro? Si tú haces 1 o 2 veces al año exámenes de sangre, puedes identificar cuál es el perfil de los niños. ¿Saben que hoy la pandemia de este país se llama obesidad? Que el 30% de la población de nuestro país tiene diabetes y no lo sabe. Vayan a pedir hoy un examen de sangre. ¿En dónde? Pues nadie. Pero si empezamos ahí es lo del primer nivel. Seguramente muchas y muchos descubrieron que el primer nivel, pues yo era gobernador y tuve que aprender. Nada más que nunca te dan la solución. Sí, el primer nivel, porque ¿saben qué? ¿Sabe cuánto cuesta un paciente en un hospital la noche? Entre 15 a 16 mil pesos. Si atiendes bien el primer nivel, pues no vas a llegar al hospital, que es lo que queremos todos. Y las medicinas, pues aquí reventaron, ¿no?, a las farmacéuticas, la industria nacional, la PISA. Por eso no hay medicinas, ¿eh? ¿Quién va a hacer medicinas si no te pagan? Y si queremos saber dónde está la bolita, pues la digitalización.
¿O cómo le hace FedEx? ¿Cómo le hace DHL para saber dónde está el paquete que mandamos? ¿Por qué no tenemos expedientes electrónicos? Porque así es como se atiende la salud. Y ahí sí podemos hablar de crecer. ¿Y cómo se crece? ¿Cómo se dan esos saltos cuánticos que han llevado a Jalisco a ser referente nacional con mucho orgullo para México en todas sus regiones? Pues porque aquí hay competitividad y para eso sirve el músculo del gobierno. Sirve para, ayer platicaba con unos amigos, tener la autopista de 40 kilómetros que falta para llegar a Colima y tener más competitividad para tener acceso a esos puertos que hoy no tienen. O allá en Saltillo, como me decían, oye, vamos a hacer el tren Saltillo-Monterrey porque ya no nos damos abasto en el corredor industrial. Ahora está de moda Tesla, ¿no? Pues ¿cómo llegó Tesla? Porque alguien algún día en un gobierno decidió llevar el gas natural a Nuevo León. Y el gas natural es sinónimo de energía. Y la energía barata es sinónimo de industria. Y después se firmó el Tratado de Libre Comercio y se generó todo el andador industrial del norte del país y así pasó en el Bajío. Y qué bueno que sea así. Eso de que el sur no trabaja y el norte, pues ese es un mito. ¿Saben cuándo llegó el gas natural a Oaxaca? El año pasado, con el corredor interoceánico, que se va a inaugurar este año y proyecta más de 40,000 millones de dólares en inversión y más de 500,000 de empleos. Porque así es como se crece, con las obras que necesitamos. Y ahí otra vez, comités ciudadanos, con los líderes de los diferentes sectores del estado de Jalisco y de toda la región, y de cada región para que juntos escuchemos y platiquemos dónde están las necesidades para mantener el ritmo de crecimiento que merece México y que puede tener. Pero también se necesita tener una política que respete al medio ambiente. Vean los problemas de agua que hay hoy. Reventó en Nuevo León, allá en Delicias, en Chihuahua, me platicaron cómo defendieron su agua porque ya se la querían dar a Estados Unidos. Bueno, el sistema Cutzamala, ahorita que estábamos allá en Morelia, que está en Zitácuaro, ¿qué dijeron? Ya vamos a bombardear las nubes, ¿no? Como si esa fuera la solución. Pues no. ¿Saben por qué? Porque no hay un plan. Y si no hay plan, pues hay problemas. La luz, la energía. ¿Cuántos megawatts se han generado en estos últimos 5 años? Está de moda el nearshoring, ¿no? Todos hemos escuchado el nearshoring. Es el gran nuevo motor de México y es en efecto. ¿Saben cuánto se espera del nearshoring? Más de 80,000 millones. Va a incrementar 5 puntos del Producto Interno Bruto en los próximos 5 años si lo sabemos hacer bien. Nada más que, ¿qué creen? Allá en Juárez, allá en Ciudad Juárez me dijeron, pues si no hay energía, Alejandro, ¿cómo le hacemos para traer el nearshoring? Porque la industria necesita energía. Platicaba con el director de Iberdrola y me dice que el déficit de energía que tiene hoy ya el país es de más de 20,000 gigawatts. ¿Saben cuánto se tarda una línea de transmisión en construirse? Pues de 2 a 3 años. El gobierno americano hoy tiene un subsidio de más de 450 billones de dólares para hacer la transición a energía renovable. Mi estado arrancó el primer campo eólico hace 40 años. ¿Saben cuántas aspas, cuántos aerogeneradores se producen aquí en nuestro país? 0. A 40 años no hemos tenido la capacidad para generar valor agregado en nuestro país. Porque ¿cómo generas industria? ¿Cómo generas transitar de
un país manufacturero a un país del conocimiento. Como me decían mis amigos de la CTM en Sonora, oye Alejandro, está todo dar, el nearshoring, pero ¿qué crees? Quiero ganar más. O empresarios como los que hay hoy aquí me decían, oye, a mí me da gusto que llegue Tesla, pero ¿por qué a ellos les regalan el terreno, les dan condiciones fiscales más competitivas y a nosotros no? ¿Qué nosotros no podemos o qué? ¿Por qué no hemos hecho ese tipo de apuestas en el país? Fíjense, México es el segundo país con mejor vocación solar del mundo después de India. Bueno, en la zona de viento, la ventosa oaxaqueña es la número 1 del mundo. Este año también, las 5 grandes empresas petroleras generaron utilidades este año por 200 billones de dólares. ¿Qué significa esto para México? Que es una buena noticia porque tenemos las dos, la fósil y la renovable. Claro que hay que hacer la transición, pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿A poco creen que Elon Musk se hizo solo? ¿Saben que él recibió más de 5 billones de dólares en apoyos? Porque el gobierno americano quería hacer vehículos eléctricos y él levantó la mano y nació Tesla. Quería ir al espacio, él levantó la mano y nació SpaceX. Porque así es como debemos de trabajar en equipo. Yo soy un hombre que está convencido que las áreas sustantivas las debe de encabezar el gobierno, pero las complementarias las debe de asumir el sector privado, porque muchas veces la productividad es marginalmente creciente en el sector público. Y cuando buscas generar riqueza lo haces mejor. Y ahí es donde debe de estar el secreto para crecer, hacer equipo con ustedes, acompañarlos con la competitividad y con los apoyos, un ecosistema, aquellas y aquellos que no tienen, porque ¿cuál es la libertad auténtica para ustedes? ¿A poco no cuando sabes que vas a recibir un peso hoy, que vas a recibir un peso mañana, estás tranquilo y tranquila? Claro, y quieres un poquito más. Entonces a ese México desigual hay que apoyarlo con los programas sociales, pero que esos programas sean palancas de empoderamiento económico, que se puedan medir, que sepamos a quién sí y a quién no, para que esos 3,000 se vuelvan 10, 100, 1,000,000. Y los que ya están ahí en esa línea tengan un sistema de emprendimiento para acompañar en el capital semilla cuando lo necesitas, pero también cuando te quieres consolidar. Fíjense, cuando estaba en Sonora conocí al dueño, que es el productor más importante de uva de mesa. Y me decía, ¿sabes por qué llegué a hacer eso? Porque el gobierno me apoyó con mi maquinaria hace 7 años. Y hoy sigo siendo líder. Porque para eso está el gobierno. Para ser un facilitador, para acompañarnos en el sueño y en el crecimiento que se llama México. Y si lo hacemos así, somos invencibles. Y claro, hay que hacerlo hoy con igualdad. Yo propongo que tengamos la Secretaría de Igualdad. Yo pude crear la Secretaría de la Mujer, porque tenemos que hacer visible los retos que tienen las mujeres, que tienen los niños y niñas, que son los más vulnerables. Todavía las niñas indígenas peor. Pero las buenas intenciones, si no vienen acompañadas de recursos, no sirven. Hay que tener el primer presupuesto con enfoque de género, que permita tener acciones afirmativas para empoderar económicamente a la mujer en los fondos de garantías. Sí lo hicimos en Oaxaca. De más de 4,000 millones que dispersamos, 55% fue a mujeres. O como cuando llegaron las mujeres constructoras y me dijeron, ¿y por qué nosotros no? Y se les asignaron obras y lo hacían mejor que los hombres, ¿eh? O como cuando aprendimos, porque tuvimos que escuchar, que las mujeres cuando van en el transporte público tienen que ponerse la mochila enfrente o tienen que
usar ropa holgada, porque permanentemente están violentadas en su integridad. Y entonces hay que tener espacios independientes. Solo así lo vamos a lograr, para que sí hablemos de un México en donde lo único que distinga al hombre y a la mujer sea sus capacidades. Ese es el México que debemos ser. Ese es el México que podemos ser. Pero hay que construirlo. Y ese es el tercer gran concepto. Y yo vengo a decirles que en la democracia no hay atajos. En la democracia, diálogo. Y cuando se agota el diálogo, más diálogo. En la democracia hay que elegir la versión de política que quieres tener y la versión de México que queremos ser. Y yo no veo una versión en donde las y los mexicanos seamos enemigos, seamos adversarios. Porque ¿saben quiénes son los enemigos de México? La inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades. Es ahí en donde deberíamos estarnos ocupando. Y si te ocupas, entiendes que no es descalificando ni ofendiendo, es escuchando y proponiendo que vas a lograr los grandes cambios. No es destruyendo los grandes proyectos que hemos encabezado juntas y juntos, en donde se enfrenta la defensa a la democracia y el poder judicial a la soberanía. Por los tres podemos estar aquí libres, y eso lo hemos construido juntas y juntos a través de las generaciones. Y claro, ¿qué dice el adagio popular? Divide y vencerás. ¿Nos queremos vencer a nosotros? ¿Ese es el México que queremos? ¿Un México dividido? ¿O un México unido? Y por eso estoy hoy aquí. Estoy aquí para preguntarles a cada una y a cada uno de ustedes, ¿qué vamos a elegir? Si vamos a elegir esa versión de México que yo conocí, que es la mejor, cuando sufrimos el temblor, ¿verdad, Ivette? ¿Saben cómo era esa versión de México? Solidaria. Tenía una mano amiga, importaba lo que le pasaba a su vecino. Ahí está ese México que siempre se levanta ante la adversidad. Y no podemos ser ese México todos los días. No podemos encontrarlo aquí, en el corazón. No solo es talento, es corazón. Nuestra pasión, esa pasión que nos hace sentir México cuando juega, ¿no? Nos ponemos chinitos y vemos y decimos, sí se puede. Claro que se puede. Si despertamos. ¿Y despertar a qué? A la justicia social, despertar a la libertad, despertar al Estado de Derecho, a un México en donde la administración pública sea verificable y rinda cuentas, despertar a un México plural, donde haya disenso pero respetuoso, y donde podamos entender que tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno. A mí me dicen, oye, ¿por qué trabajaste con el presidente? Pues porque yo quería que le fuera bien a Oaxaca, esa era mi chamba. Resultados, porque a nadie lo miden por buenas intenciones o no. Si no hay resultados no sirves. Y para que haya resultados hay que trabajar en equipo, porque nadie trabaja con sus enemigos. Y por supuesto con los tres poderes, teniendo en el centro ¿a quién? Pues a los ciudadanos. Porque de lo que se trata, como les dije en el arranque de esta conversación,
es de solucionar los problemas de la gente, no los problemas de la política o de los políticos. Y si entendemos eso, vamos a entender que crecer, construir y crear México, pensarlo y despertarlo, es una obligación de todas y todos los que estamos hoy aquí. Y si hacemos eso, estoy claro de que podemos volver a confiar en México. ¿O no? ¿Y a poco no se puede? ¿Se puede o no? Claro que se puede. Entonces, ¡que viva México! Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Viene el diálogo. Tengo en mi poder un número importante de papeletas con comentarios, cuestionamientos, señalamientos, hay críticas. Y me he permitido agruparlos para que sea menos tedioso, tratar de hacerte los planteamientos que no has contestado ya con tu intervención y al final entregarte todo para que vienen aquí los teléfonos, correos y nombres para que si tienes a bien dirigirte directamente a quienes han externado algún planteamiento. Hay uno que es recurrente que tiene que ver con el proceso electoral del próximo año, que tiene que ver con que nos expreses cómo avisoras la integración de una gran alianza, de un frente amplio, pero no únicamente de 3 partidos, cómo buscarías que se integraran más partidos, especialmente estando en Jalisco la referencia obvia es al MC que gobierna el Estado. ¿Cómo piensas integrar a este frente amplio, a la sociedad civil que aquí está representada, a la pluralidad que aquí tiene representada? Y no solo eso, ¿cómo tienes pensado, en su caso, si llegaras a lo que todos sabemos buscas, cómo vas a cogobernar con la gente y cómo vas a integrar el mejor gabinete, dejando de lado compadrazgos y pensando más en la sociedad que en la política? Gracias, Salvador. No lo dije claro de arranque, pero lo voy a comentar muy rápido. Aspiro a ser presidente de la República, por eso estamos aquí. Muchas gracias. Y estoy convencido de que para ganar es central que la sociedad civil abrace cualquier proyecto. Tenemos la obligación, todos los partidos y todos los candidatos y candidatas, de hacer un proceso que genere confianza a la sociedad. Yo estoy planteando que haya un proceso abierto de elección directa. Miren, dicen ahí en las empresas que el Excel aguanta todo, ¿no? Pues las encuestas también. Después de esta reunión ustedes pueden llevarse una buena opinión, una mala opinión mía, y está bien, eso es la democracia. Pero para que al final del día México y la sociedad civil decida, tenemos que hacer ese ejercicio. Porque tenemos que tener proyecto, pero también tenemos que tener, ¿saben qué? Corazón. Tenemos que tener emoción social. Y la sociedad en su conjunto tiene que decantar con quién va a ser la campeona o quién va a ser el campeón que nos va a encabezar.
Y la única manera de hacerlo es haciéndolo con democracia directa. Esa es la propuesta que le he hecho a mi partido, al PRI, pero también es la propuesta que he planteado públicamente a la alianza. Porque para ganar tenemos que movernos todos y todas, sin titubeo, porque esta elección va a ser muy competida y las elecciones se ganan con votos. Y me parece que ese es el ejercicio, Salvador, que estamos proponiendo. Nosotros estamos atentos. Yo seré respetuoso de lo que decía el PRI, pero sí tenemos que empujar para que podamos realmente mover a la sociedad, porque hoy la que manda es la sociedad. Y si no lo entendemos así, entonces estamos equivocados. Esa sería mi respuesta. Quizá nomás faltó comentar, ¿cómo integrarías tu gabinete con la sociedad? Tenemos que hacer, yo le decía que tenemos que hacer comités, tenemos que hacer partícipe a la sociedad teniendo comités regionales. Cuando yo hablaba de desarrollo regional, fíjense ustedes, en la Unión Europea también se hizo así. Tendríamos que tener participantes de los diferentes sectores para poder tener ese diálogo. Y me parece que en el perfil que se defina, tendríamos que hacerlo de manera similar, para que estén los mejores perfiles que los diferentes sectores del país ven, porque al final tenemos que tener esa sinergia. Si no estamos de acuerdo en trabajar en equipo, ¿cómo vamos a ganar el campeonato? Pues no se puede. Y ahí me parece que tenemos que sentarnos, escucharnos y plantear esa propuesta. Al final es un tema de perfil, que sea el mejor, pero también de entendimiento. Ustedes saben, al final los equipos se construyen, ¿no? La vida es así. Aquí está mi esposa Ivette, llevamos 23 años de casados y yo agradezco, pero siempre trabajamos en equipo. Pues el gobierno es una familia ampliada. Si no lo entendemos así, fallamos. Y me parece que en esa familia ampliada todos y todas en general nos conocemos y podemos tener a los perfiles que ayuden a que los diferentes sectores del país puedan evolucionar, puedan lograr su mejor versión. Y esa sería la respuesta, Salvador. Muchas gracias. Ahí va una difícil. Dijiste que todas, ¿verdad? Hay un planteamiento más o menos recurrente, dice, ¿por qué existe la impresión de que entregaste Oaxaca a Morena? ¿Por qué, si es sabido tan buena tarea de gobierno en Oaxaca por ti y tu equipo, la votación la perdió tu partido? ¿Qué no la votación es tu evaluación? ¿Cómo hacer para darle vuelta a la percepción de que los viejos partidos ya no funcionan y deben ser renovados? ¿Y cómo vas a paliar la falta de credibilidad que vienen teniendo los partidos? Y ¿por qué creer en Alejandro Murat? ¿Por qué confiar en Alejandro Murat viniendo de un partido como es el PRI? Muy buenas preguntas y las agradezco. Yo soy un hombre que está convencido de que a la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer, se le conoce por lo que ya hizo. Porque especialmente en el gobierno una mala decisión pues implica un costo para ustedes, para nosotros, para todos. Y en el gobierno tienes un chance para elegir. Y en ese sentido Alejandro Murat es un hombre que ha dado resultados a México. Cuando fui diputado federal pude crear una comisión que es la Comisión de Competitividad, que hoy es una comisión ordinaria. Cuando fui el coordinador de la vivienda en transición, pude crear la SEDATU la creamos cuando yo fui el coordinador.
El problema de la tierra pues es inmenso, no sé si lo saben, pero el 50% de la tierra del país es social, que es ejidal, comunal. El tema del financiamiento y el tema del desarrollo urbano. Siendo director del Infonavit, que es el banco hipotecario más importante de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo, representa 3 puntos del PIB. Primero generamos lo que los amigos que construyen hogares, casas, viviendas, que es el tren de la vivienda, lo dejamos caminando de manera vigorosa. ¿Y por qué eso es importante? Primero porque las y los trabajadores, pues una aspiración natural de nuestras familias es tener viviendas, un hogar. Chequen hoy cuántas viviendas se están haciendo. Aquí en Jalisco se hacían 50,000. Hoy si hacen más de 5,000 es mucho. Hay un exceso de demanda hoy de las familias. Segundo, impactas a más de 36 ramas de la economía. Si quieres crecer y generar empleo rápido, construcción. Imagínense todas las áreas que tocas y los empleos que generas. Por eso en la pandemia, cuando se dio la pandemia con Calderón, se dio un subsidio de vivienda para que se moviera la economía. Las pensiones, que esa es la otra gran responsabilidad, las protegimos de los trabajadores y las trabajadoras, a diferencia del ISSSTE, que hoy está colapsado porque no tiene dinero. Y la calificación, es decir, la rendición de cuentas que dejé en el Infonavit fue de AAA, que es la rendición de cuentas más importante de los mercados. Y por último, siendo gobernador, primero, el estado que no crecía lo dejamos creciendo el último año al 6.8%, de acuerdo a INEGI. Y crecimos 4% anual de manera sostenida. Disminuimos la pobreza de acuerdo a Coneval más que nadie en todo el país, la pobreza extrema y la pobreza moderada. Y el problema de seguridad que comenté aquí, pues vayan a Oaxaca. Puedes caminar a cualquier hora del día, porque es un estado seguro. No porque lo digan las estadísticas, que éramos uno de los 8 estados más seguros del país, porque es la realidad. Por eso Oaxaca está de moda. Y generamos gobernabilidad. ¿Y saben qué decía Churchill? Que la tarea de un hombre de Estado es pensar en las futuras generaciones, no en las futuras elecciones. Y sí, a mí me tocó elegir. Y me tocó elegir trabajar por las oaxaqueñas y por los oaxaqueños. Porque Oaxaca también quiere ser parte del concierto de desarrollo de Jalisco, de Nuevo León, del Bajío. Pero no habíamos tenido oportunidad. Y en esa ruta se me cruzó el presidente que está atendiendo al sureste de México. Y me permitió dejar el estado con más de 100,000 millones de pesos en infraestructura. ¿Saben cuándo lo ha tenido Oaxaca? Nunca. Ojalá y lo tenga por muchos años más. Pero esas son las decisiones que tienes que tomar cuando eres un hombre de Estado. Y yo aspiré a hacer historia, a dejar un legado, porque eso es lo que trasciende. Yo quiero que un día en la historia de México y de Oaxaca digan, fue en esa época en donde Oaxaca detonó, porque hicimos autopistas, porque hicimos el corredor interoceánico, porque le cambiamos la realidad a la siguiente generación. Les voy a platicar esta historia porque creo que es importante. Un día llega un empresario zapatero de los importantes de Guanajuato a Oaxaca y me dice, oye Alejandro, quiero poner una empresa de zapatos aquí, una planta, perdón. Y le dije, no, pues yo te ayudo, pero ¿por qué? Pues si Guanajuato es el referente nacional. Sí, me dijo, pero ya nadie quiere ser zapatero. Todos quieren ser ingenieros automotrices o ingenieros aeronáuticos. Y eso es lo que yo quería para Oaxaca. Que si quieres ser zapatero seas, pero si quieres ser ingeniero, seas. Porque en el Bajío puedes elegir, pero en Oaxaca no.
Los jóvenes de Oaxaca no tienen esa alternativa. Y cuando se me cruzó la oportunidad, la tomé. Tomé la oportunidad de construir historia. Y una oportunidad para esas generaciones que ahora que lleguen van a tener esa posibilidad. Porque la tarea de un gobernante es esa. Nadie te dice en el contrato que tienes que ganar elecciones. Y menos te dicen que agarres dinero público para metérselos a las elecciones, o no. Y yo les diría que la popularidad no se transmite. Yo gané mi elección el día que estuve en la boleta y se la gané a Morena, Y de 153 municipios de partidos en Oaxaca gané 100. ¿Saben cuántos ganó el PRI? 60. Porque la gente vota por las personas, no por los partidos. Y si ustedes están listos, yo también, Un último bloque, porque el resto ya lo has señalado de alguna forma en tu intervención. Has señalado a la seguridad o a la inseguridad como un flagelo y a la impunidad como una necesidad de abatir para crecer. ¿Qué opinas del esquema Bukele, El Salvador, de la ley Bukele? ¿Y cuál sería la propuesta puntual para abatir la inseguridad en México? Bueno, Bukele está de moda porque decía Einstein que si no quieres que las cosas sean igual, pues hazlas de manera diferente, ¿no? Y él ha hecho un planteamiento que hay que ir a analizar. Él creó un estado de excepción para las que no saben o los que no saben. Fue al Congreso y pasaron un estado de excepción para que él, con un protocolo, pudiera detener a todas las bandas que estaban lastimando a El Salvador. Yo no planteo eso, pero sí planteo un sistema en donde podamos tener un apartado en el sistema jurídico mexicano, acompañado por la ley y por supuesto por el Poder Judicial, que nos permita ser más eficientes. Y esa es la propuesta que yo tengo, hacer una reforma en ese apartado específico, con los delitos específicos que acabo de comentar, algún otro por ahí que se me haya podido oír, en donde pues tengamos los jueces, no sé si para las que no son juristas, tienen la facultad única de interpretar, pero cada interpretación puede ser tan abstracta o tan estricta como quiera el juez, y eso está bien. Pero si en la ley defines qué delitos, y déjenme ponerles un ejemplo, el feminicidio. Bueno, no sé si saben, pero la ley hoy, si no te matan, es tentativa de feminicidio. ¿Y qué creen? La ley te da libertad provisional. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan las mujeres aquí? Y los hombres, porque los dos, ¿no? O sea que si no te matan, pues vamos a esperar para cuando sí te matan, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es definir el delito y definir la consecuencia, que no haya ahí interpretación, de ver si era tentativa o no, para que podamos tener el músculo para detener a todas y a todos, y que cuando los detengamos se queden en la cárcel y hay una sentencia. Solo así vamos a cambiar. Hoy no se puede. Entonces, es un apartado que puede llamarse de excepción, pero acompañado con todos los protocolos de respeto a los derechos humanos. Esa sería la diferencia con el caso de Bukele, pero nos daría la eficiencia para poder tener cero tolerancia y poder tener en la cárcel a las y a los delincuentes. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, Alejandro. Te hago entrega de los planteamientos con el
petición del compromiso de que puedas comunicarte directamente con las personas que ponemos aquí. Y agradeciendo, obviamente, a Alejandro la disposición que tuvo para aceptar la invitación de Confío en México, agradeciendo a todas y a todos quienes nos acompañaron en este evento y solicitando la presencia en este escenario de los integrantes presentes del Consejo Nacional, Consejo Estatal de Confío en México, a nuestros amigos del Foro Plural, que nos hagan favor de estar por aquí también por acá, son bienvenidos. Le quiero pedir a Eric Brandon Sánchez Palacios que a nombre de todos los presentes haga entrega y dé lectura al reconocimiento por tu presencia en este evento. Le pido a la señora Ivette Morán que nos acompañe, también es tan amable. Invito a invitar también a nuestro amigo Carlos Cruz, delegado general del CEN del PRI en Jalisco, a Omar Hernández, secretario general del Comité Estatal del PRI, que nos haga el favor de acompañarnos, a nuestro amigo Rodolfo Campo Velázquez, presidente del PAN en Guadalajara, que nos haga el favor de acompañarnos también aquí arriba, a nuestra amiga Vero Juárez, distinguida dirigente nacional del PRD, que nos acompañe por favor en este escenario. Saludo también por ahí con afecto a mi amigo Carlos Orozco, ex candidato del PRD al gobierno de Jalisco. Carlos, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, por ahí está. Cedo el micrófono a Eric. Gracias, doctor Salvador, sin antes agradecer a todos los asistentes y puntualmente el honor que me brindan. Dice así el reconocimiento. Confío en México, agrupación política nacional, se honra en expresar su pleno reconocimiento al licenciado Alejandro Murat Hinojosa al habernos brindado su documentada visión propuesta en el marco de la conferencia denominada La visión de un México próspero. Firman el doctor Salvador Cosío Gaona, presidente, el ingeniero Pablo García Arias y el ingeniero José Luis Moreno Rojas. Muchas felicidades y enhorabuena. Un gusto. Muchas felicidades. De esta manera damos por terminado este evento, reiterando nuestra gratitud por su respaldo, su compañía. Buenos días. Gracias.